a los medios de comunicación por atender esta conferencia que damos como grupo parlamentario de Morena aquí en el Senado de la República. El día de hoy, y agradecer la presencia de las compañeras, compañeros senadores y senadoras que nos acompañan. Ya los presentaron, Rosa Elena Jiménez, compañeros Salinas, Ovidio, Adolfo Gómez y Antares, y un servidor. Bien, le doy la palabra al compañero senador Adolfo Gómez, quien nos hablará de la importancia de la participación de los migrantes en estos procesos que se avecinan, tanto de revocación de mandato como en los procesos electorales en los 6 estados de la República que en junio elegirán gobernador. Gracias, senador. Muy buenos días a todas y a todos los medios presentes, compañeras y compañeros, senadoras y senadores. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la siguiente preocupación. El próximo 25 de febrero vence el plazo para que se registren las y los mexicanos radicados en el exterior que quieran participar en el proceso de revocación de mandato. De igual forma, el 10 de marzo vence el plazo para que se registren y puedan participar desde el extranjero en las elecciones que tendrán lugar en Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Oaxaca, por ejemplo, es uno de los estados con mayor expulsión de migrantes, en su mayoría provenientes de pueblos y comunidades indígenas. Y la comunidad oaxaqueña es una de las que más remesas envían a nuestro país. Pero si no se inscriben en el sistema de registro para votar desde el extranjero, si no cuentan con la información y con el apoyo necesario, no podrán ejercer su derecho a la participación política y no les estaremos dando el lugar que realmente les corresponde. Por esta razón, es muy importante recordar que es obligación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales promover la participación y brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, a efecto de que puedan participar y ejercer su derecho constitucional al voto en los procesos electorales y de revocación de mandato. Por lo anterior, y para cerciorarnos del boicot contra el proceso de revocación de mandato, no se extienda más allá de las fronteras, estoy proponiendo que el Senado de la República solicite al INE y a los organismos públicos locales que informen sobre las acciones realizadas para promover la participación y garantizar el voto de mexicanas y mexicanos radicados en el exterior, tanto en el proceso de revocación de mandato como en las jornadas electorales locales que tendrán lugar en 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. En el otro tema del cual quiero expresar la relación México-España. Finalmente me gustaría decir que quienes formamos parte y representamos a pueblos y comunidades indígenas,
respaldamos completamente la postura del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en torno a la relación entre el Estado mexicano y el Reino de España. He escuchado con mucha atención a quienes consideran que no hay ruptura. Sin embargo, yo sostengo que sí estamos en un momento de ruptura y declaro agotamiento de un modelo de relación política y económica que ha reproducido muchos patrones de la época de explotación colonial. Por ello, desde el inicio de este gobierno, la relación México-España ya no es la misma. Ya no estamos frente a una relación de subordinación y complicidad. Nuestro presidente ha sustituido el contubernio por la dignidad. La nueva relación México-España debe ser una relación basada en el respeto y la soberanía nacional. Y desde esta representación nacional acompañamos plenamente esta decisión del jefe del Ejecutivo y reiteramos el reclamo de reivindicación histórica de nuestros pueblos y comunidades originarias. Gracias. Bien, agradecemos al senador Adolfo Gómez de Oaxaca por su intervención. Ahora le damos la palabra a la senadora Antares Vázquez, que nos hablará de un punto de acuerdo que se ha subido sobre el tema de derogar en 18 estados en sus códigos penales el delito de ultraje a la autoridad y sobre una campaña que hay en medios públicos de Guanajuato de la empresa del medio de comunicación Latinus. Buenos días a todas, a todos. Pues es bien sabido que en las últimas semanas ha habido un ataque deliberado al estado de Veracruz y uno de los argumentos es la violación de los derechos humanos por un delito que está tipificado en el Código Penal del Estado en materia de ultrajes a la autoridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador, quien ya respondió y envió al Congreso una modificación para su derogación. Sin embargo, los falsarios que han estado acusando al gobernador de Veracruz en exclusiva omitieron pequeños detalles. Uno de esos pequeños detalles es que ese delito de ultrajes a la autoridad fue aprobado en el 2003 y estuvo votado por el hoy coordinador del grupo parlamentario del PAN. Ahí está su firma. Y además se quejaron de que el gobernador estuviera promoviendo ese delito cuando era de su autoría. Está en actas en el Congreso del Estado el asunto al respecto. Y también omitieron levemente que Veracruz es solo uno de 18 estados que tienen el delito de ultrajes a la autoridad en su Código Penal. Uno de ellos, por supuesto, es Jalisco, Jalisco, y nadie dijo nada. Y vaya que han hecho uso de ese delito de ultrajes a la autoridad. Es por eso que varias senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena inscribimos un punto de acuerdo que el día de hoy se presenta para derogar, para solicitar a los congresos estatales que deroguen todos y todas el delito de ultrajes a la autoridad y que no sea un asunto exclusivo de Veracruz con todo dolo, y que aquellos que han estado señalando a Veracruz también digan la verdad respecto a sus estados. Otro tema que quiero tratar es, ayer durante la sesión del Pleno se motivó una discusión respecto al tema de los mercenarios del periodismo. Mis respetos, nuestros respetos a los periodistas que actúan de manera honesta, así lo expresé en tribuna, pero no a los mercenarios. Ayer mismo, después de mi participación, fui informada que el gobierno municipal de León
en colusión con Latinus, están reproduciendo el reportaje de Latinus respecto a su gran descubrimiento de la casa gris, como dicen ellos. Lo reproducen una y otra vez utilizando la infraestructura pública del sistema de transporte en la ciudad de León. Así se las gastan. Ayer hablaba yo de la colusión de mercenarios de la comunicación con gobiernos corruptos, y ese es el ejemplo máximo de lo que dije ayer. Muchas gracias. Bien, ahora le damos la palabra al senador Ovidio, quien nos hablará de la reunión que se tuvo ayer con autoridades de los Estados Unidos sobre el tema de la reforma eléctrica. Pues bueno, a propósito de la visita de John Kerry, representante del presidente de Estados Unidos, y pues manifestar el interés que ellos tienen en México sobre la necesidad que ellos tienen de cumplir o de llevar a cabo su transición energética. Y esto pues es para dar respuesta a la oposición moralmente derrotada, que en muchas ocasiones han hecho esfuerzos para denostar, para decir que no estamos en el camino correcto. Y bueno, solamente para poner en contexto, Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, emitió el 20.3% de las emisiones mundiales acumuladas de dióxido de carbono, de 1850 a 2021. En 2020, el 13% de las de carbono, en 2019 el 19.2% y del consumo mundial del petróleo, y el 21.5% del gas natural y el 7.2% del carbón. Entonces, en este contexto, México es responsable del 1.2% de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021. Entonces, quiere decir que México no está contaminando el mundo, al contrario, nosotros, como lo han reconocido inclusive autoridades extranjeras, estamos aportando mucho con el programa Sembrando Vida, que es un ejemplo a nivel mundial y que va a ayudar a disminuir los efectos del cambio climático. También es importante mencionar que la matriz de energía primaria en México en 2019 fue de un 86.9% de origen fósil, 2% nuclear y un 10.3% de energías renovables. La participación de estas energías renovables primarias en México, que repito, es de un 10.3%, supera en porcentaje casi al doble lo que Estados Unidos y China tienen en su matriz de producción de energía primaria. Y por eso creemos que es importante que se pueda tener esta reforma eléctrica que tenemos en boga en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, porque desde ahí se va a poder potenciar que podamos tener mayor cantidad de producción de energías renovables. Y esto sin hacer inversiones tan grandes, porque ya con el simple hecho de echar a andar, a trabajar las plantas de generación de energía hidroeléctrica que tenemos en nuestro país y que están subutilizadas, con eso podríamos hacer el que tengamos una mayor capacidad de producción de energía de renovables, además de las otras inversiones que ya se están haciendo, como el campo solar de Puerto Peñasco, Sonora. También ahí nosotros tenemos que ver cómo es la oposición moralmente derrotada. Ayer anduvieron circulando ya hasta inclusive el oficio donde el presidente de la República pedía separar la relación con España. Esto es totalmente falso, fue una apreciación que el presidente dio el día de ayer y que manifestaba que no era para quitar la relación, era simplemente para buscar un mecanismo donde las empresas españolas
que siguen viendo a México como una colonia de donde han sacado riquezas, tiene que cambiarse la manera de cómo nos relacionamos. Y bueno, finalmente comentarles igual sobre el tema de la casa gris, donde nos han querido llevar a la discusión manipulando, ¿no?, que es algo súper grave, que es algo donde se tiene que investigar, inclusive ya hasta con denuncias internacionales, pues manifestar que hay una gran diferencia, como le dije ayer a la senadora Xóchitl, una gran diferencia entre rentar una casa y cuando han regalado casas de más de 7 millones de dólares, o por ejemplo también la corrupción que se denota cuando presentan una construcción de una refinería y solamente tenemos un predio donde se compró a precios extraordinarios y que solamente se hizo la barda. Casos como esos hay para regular muchísimos. Y sobre que México está en el número 125 del ranking de corrupción, recordarles que en los últimos años México había ido hacia arriba, hacia los últimos lugares de este ranking, y que en estos 3 años se ha avanzado, se ha disminuido en este ranking, y eso significa que estamos acabando con la corrupción. No vamos a acabarla de la noche a la mañana, porque fueron más de 30 años que les costó ponerse ahí en donde estaban, en esos lugares de corrupción, y se está trabajando para que esto se disminuya desde todos los frentes, desde los 3 poderes de la Unión, de este legislativo, judicial y ejecutivo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a las compañeras y compañeros senadores del grupo parlamentario de Morena que se han integrado, que han venido integrando a la conferencia. No sé si hay alguna pregunta sobre los temas que acabamos de tocar. Si no hay preguntas, yo nada más quiero invitar a la prensa, ya que el grupo parlamentario del PAN insiste en traer fake news ahora a través de mantas aquí en el Senado de la República, que nos acompañen, pero nosotros vamos a poner una manta que no es una fake news, son datos reales de cómo la corrupción del gobierno de Calderón fue la que ha llevado este país a ser uno de los países más violentos. No por nada, prácticamente todo su gabinete de seguridad hoy está siendo procesado por estar coludido con los distintos cárteles de la droga del país. Entonces, si nos acompañan los senadores y la prensa a poner una manta que no es fake news como la que pusieron los del PAN, se los agradecemos. Gracias.